Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos. El Señor nos ha estado hablando en estos días del campamento acerca del tiempo. Ustedes seguramente están familiarizados con ese versículo de Primera de Crónicas 12:32 que habla de los hijos de Isaacar, que eran entendidos en el discernimiento de los tiempos. A veces es fácil citar versículos como que el tiempo, que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Es más fácil repetirlo que verdaderamente vivirlo. A veces entramos en un gran conflicto precisamente porque nos falta ese discernimiento para ver que el tiempo del Señor es perfecto y la manera como Él está obrando lo está haciendo de una manera perfecta para nosotros también. Inclusive a veces entre nosotros hablar del tiempo de Dios se nos vuelve como una excusa y hacemos referencias al tiempo de Dios, diría yo, de una manera inadecuada. Hay una pareja de novios en alguna localidad que llevan más de 10 años de casados y usted le pregunta, ¿y cuándo se van a casar? 10 años, dicen, no, en el tiempo del Señor. Yo creo que están esperando más bien ya la segunda venida del Señor, ¿sí? Llega un paciente cristiano al consultorio y en la consulta anterior se le ha establecido una meta de los kilos de peso que debe bajar. Y en vez de haber bajado, ha subido. Entonces ya de manera más enérgica en esta segunda consulta se le pregunta, sabiendo que es un paciente cristiano, hermano, ¿y cuándo va a bajar de peso? A lo que él contesta, no, en el tiempo del Señor, ¿sí? Entonces son muy malos usos de eso. Hay un tiempo que hay que discernir porque se está pasando de la Pascua a Pentecostés. La Pascua era la primicia de las semillas de cebada. Las primeras espigas de cebada aparecían en el tiempo de la Pascua y las espigas de trigo aparecían en el tiempo de Pentecostés. Como no estamos muy familiarizados con los cultivos, de pronto algunos hermanos sí, podría casi que confundirse, aunque la cebada y el trigo tienen sus diferencias. No solamente entonces en el tiempo la cebada es mucho más pequeña, apenas llega como a 110 centímetros, en cambio el trigo puede alcanzar a medir hasta 3 metros, pero los granos de la cebada son redonditos y más pequeños, y en cambio los granos del trigo son alargados y más grandes. ¿Por qué digo esto? Porque es importante entonces considerar que en la Pascua la obra del Señor a nuestro favor había sido un evento completo y perfecto, al cual no se le podía añadir absolutamente nada, porque el sacrificio de Cristo fue perfecto, hecho una vez y para siempre. Pero la aplicación, el resultado, la apropiación, el efecto en la vida de los creyentes, eso iba a ser el ministerio o el servicio del Espíritu Santo, y para eso tendríamos que estar en Pentecostés. El 21 de mayo de 1851, 21 de mayo de 1851, en Colombia se firmó una ley que se llamó la Ley de Manumisión. Esa era la ley que le daba la libertad a los esclavos. 21 de mayo de 1851. Ese día se firmó, pero solamente entraba en vigencia el 1 de enero de 1852. O sea, al año siguiente. Aunque legalmente ya estaba firmado, la aplicación, el efecto, el resultado de esa firma solamente iba a aparecer unos meses después. Aunque la obra de Cristo completa en la cruz, no había nada más que añadirle, de tal manera que la frase final de victoria de Cristo en la cruz es que ya todo está consumado. El efecto de todo está consumado en nuestra vida, tendría que ser lo que el Espíritu Santo tendría que aterrizar a la vida, a la experiencia, al resultado de la transformación de la vida de todos estos primeros creyentes. En la Reina Valera dice que estaban todos unánimes juntos, pero la versión textual y algunas otras versiones no aparece la palabra unánimes. Y la razón por la cual no aparece es que en los manuscritos más antiguos no aparece
la palabra unánimes en el versículo 1. Y como vamos a ver ahora, definitivamente sí van a aparecer la unanimidad en el capítulo 2, pero tal vez no en el versículo 1. Quisiera en este punto leer algunos párrafos del libro de Fundamentos del hermano Gino. Ahí están las páginas que voy a leer. Dice lo siguiente: de manera que era necesario que el Señor Jesús fuese glorificado para que el Espíritu Santo pudiese ser derramado sobre toda carne. Y efectivamente, como dijo el apóstol Pedro, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Hechos 2, del 32 al 33. Y enseguida les extiende a los presentes, a sus hijos y a todos los que están lejos, y a cuantos el Señor nuestro Dios llamare, el importante anuncio de la promesa divina, el don del Espíritu Santo, para que todo aquel que creyendo en el Señor Jesucristo, como el Hijo de Dios, Señor y Cristo, le reciba arrepintiéndose y bautizándose. Por eso el Señor había dicho previamente en Juan 16, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Jesús se iba, pero eso nos convenía, pues así, tras su glorificación, vendría el Espíritu Santo a tomar su lugar dentro de cada uno de sus hijos. Dios está pues interesado en que seamos y permanezcamos llenos de su Santo Espíritu, pues es solamente por su operación que llegamos a entender y a ser partícipes de la obra de Dios por Cristo. El don del Espíritu Santo es algo más que perdón y liberación, es vida y unción. La fiesta de Pentecostés, en cuyo día descendió como un viento recio el Espíritu de Dios para capacitar a la iglesia, nos señala este sobresaliente aspecto de la obra de Cristo: derramar por Él del Padre al Espíritu Santo, disponible para toda carne, es decir, dado a cualquier ser humano que lo solicite, por la fe lo reciba obedeciendo, de modo que confiadamente pueda contar con Él en todo lo que requiere el camino de la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ustedes saben que el libro de Hechos lo escribió Lucas. El primer tratado de Lucas entonces vendría siendo el Evangelio y hablaría de cuál era la condición de los discípulos entre ese momento de la Pascua y Pentecostés. Desde ese momento de la muerte de Cristo hasta el derramamiento del Espíritu Santo, que transcurren 50 días. Si ustedes me acompañan al último capítulo de Lucas 24, después de que las mujeres han sido las primeras testigas de la resurrección, los discípulos dicen que a ellos les parecía locura en el versículo 11. En el versículo 15, cuando van los discípulos del camino de Maús, discutían entre sí acerca de lo que acababa de suceder. Cuando Jesús se encuentra con ellos, les señala en el versículo 17, en la última parte, por qué estaban tristes. En el versículo 21, hablando los discípulos de Maús con Jesús, le dicen que ellos esperaban que Él era el que había de redimir a Israel, o sea, estaban en una completa perplejidad. Luego el Señor, en el versículo 25 de Lucas 24, capítulo 24, va a señalarles lo insensatos y los duros de corazón que ellos estaban. Más adelante, en el versículo 37 del mismo Lucas capítulo 24, va a decir que ellos estaban espantados y atemorizados cuando el Señor se apareció a ellos. Y en el versículo 41 de ese mismo capítulo dice: y como todavía ellos de gozo no lo creían,
estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Una risa incrédula en ese momento. Y que estaban llenos de gozo, pero todavía no lo creían de estarse encontrando con el Señor resucitado. ¿No les ha pasado a ustedes eso alguna vez? Como de una risa incrédula. Cuando alguien le dice a una hermana: hermana, confíe en que el Señor va a cambiar a su marido. Y entonces aparece una risa incrédula, ¿sí? Eso nos dice Lucas 24. En Hechos capítulo 1 nos da otras pistas de cuál era el estado de los discípulos. El Señor ha tenido que ocuparse 40 días, como dice el versículo 3, para darles pruebas indubitables de su resurrección. O sea que antes de esas pruebas estaban llenos de dudas. En el versículo 6, ellos están preguntando acerca de la restauración del reino de Israel en ese tiempo. O sea que están ocupados de especulaciones escatológicas. Y ellos están, mientras el Señor les ha hablado del reino de Dios, ellos están preocupados por el reino de Israel. O sea, un asunto de sus preferencias regionales. Finalmente Jesús asciende, y cuando Jesús asciende, ellos se quedan mirando a lo alto en el versículo 11, como obnubilados, y tienen que aparecer unos ángeles para decirles: ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Dice el versículo 2, Hechos 2:2, que de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba. No era un viento recio, era como un viento recio. Y luego se posarían sobre ellos como lenguas de fuego, porque tampoco eran lenguas de fuego, eran como lenguas de fuego. Y uno dice: bueno, ¿y por qué no dice llanamente que era un viento y que eran lenguas? Porque hay cosas del Señor que a veces es muy difícil poner en palabras. Como cuando Pablo en 2 Corintios capítulo 12 va a describir su estancia en el tercer cielo. Dice que eso es inefable. O sea, como que no encontraba las palabras para poder referirse a lo que el Señor estaba haciendo. Aún cuando estamos contando testimonio del Señor, estamos como tan maravillados que no sabemos ni cómo expresar esas maravillas que el Señor hace en nuestras vidas, y las palabras se quedan cortas. Pero no deja uno de pensar, cuando hace alusión a ese viento recio, a un personaje del Antiguo Testamento que es Elías. En el Monte Carmelo, en Israel, hay esta escultura que representa la victoria de Dios sobre los profetas de Baal, y cómo Elías fue un instrumento para esto. En ese mismo Monte Carmelo, talladas en las rocas, donde es la actual ciudad de Haifa, hay muchas cuevas, y algunas de esas dicen que eran las cuevas donde Elías se escondía. Ahí se escondió en el Carmelo, pero finalmente se va al Monte Horeb a hacer su último escondite. ¿Se imaginan ustedes estar en el Monte Carmelo y huir de Dios al Monte Horeb? Eso es como decir uno en alguna de las ciudades de Colombia: yo como que me quiero esconder del Señor, me voy a ir para Sasaima este fin de semana al campamento. Como que queda como difícil esconderse del Señor, donde Él nos ha ministrado tanto con su palabra y con el ambiente espiritual que Él mismo ha generado en medio de nosotros. Pero si ustedes recuerdan, bueno, finalmente Elías está muy apesadumbrado, triste, fatigado físicamente, y desea morirse. Y está en esa crisis espiritual y emocional, deseando que el Señor tome su vida. Eso aparece en Primera de Reyes capítulo 19, del 8 al 15. Se mete en la cueva y llega un momento donde el Señor, en su paciencia, ya le había dado todo ese tiempo, le dice a él que salga de la cueva. Y cuando está fuera de la cueva hay 4 manifestaciones poderosas. Ustedes recuerdan que aparece un viento tremendo, después hay un terremoto, después hay un fuego, pero dice que ni en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego Elías percibió que era la presencia del Señor. Pero después de esas 3 manifestaciones como tan poderosas, tan vigorosas, luego vino un silbo delicado y apacible. Y en ese momento Elías percibió que era el Señor el que estaba en ese momento con él.
Viene el Señor a hacer su trabajo de restauración, a renovar su compromiso, la misión que él tenía, y Elías finalmente es restaurado. A veces el Señor nos trata con un viento fuerte, a veces con un terremoto, a veces con fuego y a veces con un silbo delicado y apacible. Lo importante entonces es tener nuestros sentidos espirituales bien entrenados para poder ver cómo es la mano del Señor obrando a nuestro favor. Bueno, aparecen lenguas como de fuego y luego nos va a decir la Biblia que moraban en el versículo 5, todos son llenos del Espíritu Santo, y moraban en Jerusalén judíos, varones piadosos de muchos lugares. Esta imagen y la siguiente son representaciones de las provincias del Imperio Romano en toda la cuenca del Mediterráneo. Y va a ser la lista como la hacía Iván Darío para presentar a los hermanos de los distintos países, y va a decir que habían partos y medos en el versículo 9, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia. Luego va a decir en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Empieza por el oriente, ahorita está hablando del norte. Luego Frigia, Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, la parte occidental, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Los judíos, por asuntos de persecución, desde las revoluciones macabeas, la llegada del imperio griego, el imperio romano mismo, que tomó posesión de Judea en el año 63 a.C., pues fueron dispersados, y aún por actividades comerciales también fueron dispersados, y estaban en muchísimos lugares. Pero en las fiestas de las santas convocaciones de Dios para Israel, su pueblo, regresaban a Jerusalén, y esa era la razón por la cual el día del Pentecostés estaban de tantas naciones. Y estaba sucediendo algo verdaderamente milagroso, que fue lo que los sorprendió en este pasaje. Y es que a pesar de que de esos países tenían sus lenguas naturales y sus idiomas, personas que no las habían estudiado, como los galileos, por el Espíritu Santo, eran capaces de hablar los idiomas de estas distintas naciones que estaban allí alrededor. Algo así como inverso a lo que sucedió en la Torre de Babel. Sería largo como entrar en esto, pero quería dejarles una referencia muy, muy interesante. Esta es una pintura, pero al lado sí es una excavación arqueológica, se llaman Sigurat. Hay varios de ellos, este es el más grande que ha sido excavado, lo terminaron de excavar en 1917 y pueden buscar por internet acerca de esto, pero serían, digamos, como evidencias arqueológicas de que algo muy afín o muy consistente con lo que la Biblia nos relata sucedió. Esta es la referencia, tal vez desde el punto de vista científico, ante la gran pregunta de cuál es el origen de los idiomas. Este hermano se llama así, Arthur Constance. Ahí está la web donde se puede encontrar no solamente este material, sino muchísimo más de esos pasajes que son bastante difíciles del libro de Génesis, con verificaciones arqueológicas. Allí ustedes lo pueden encontrar y les queda la referencia. Lo interesante entonces, cuando lo estamos viendo, y fue lo que sorprendió a ellos, es que no estaban hablando el mismo idioma. Estaban hablando idiomas distintos, pero estaban hablando el mismo mensaje. Aunque los idiomas eran distintos, el lenguaje del Espíritu era uno solo. Y por eso todas las personas en el versículo 11 van a decir que están viendo o están escuchando hablar de las maravillas del Señor. A veces nosotros queremos que todos hablen nuestro mismo lenguaje y queremos uniformidad, pero la uniformidad es distinta a la unanimidad. Y lo que este pasaje nos está diciendo es que están hablando en distintos idiomas, vuelvo y lo digo, pero el mensaje es uno solo, porque el lenguaje del Espíritu, ese sí es uno solo. Mucho se habla a lo largo de la historia de momentos de avivamiento espiritual, de despertares, de cosas extraordinarias que el Señor ha hecho en muchos lugares y durante muchísimas épocas. Seguramente ustedes han escuchado las referencias históricas a lo que se ha llamado el avivamiento de Gales. ¿Han escuchado algo de eso? ¿Sí? Bueno,
Si no, nos queda de tarea leer un poquito y conocer un poco acerca de esto. Pero quería leer algo en relación al avivamiento de Gales que termina siendo más bien triste. Está en este librito de un hermano que se llama Malcolm Smith. El libro se llama Agotamiento Espiritual. Y dice este hermano lo siguiente: uno de los días más tristes de mi ministerio fue en 1963, en un recorrido evangelístico por el sur de Gales. Visité las iglesias que habían surgido del despertamiento espiritual de Gales en 1904. Se han pasado menos de 60 años, 59 exactamente, cuando el hermano que escribe este libro hace esa visita a este lugar. Visita estos lugares de Gales de 1904, pero están agotadas actualmente. Son como las frías cenizas de una chimenea, residuos del fuego de una noche pasada. La más triste de toda era la iglesia donde Evan Roberts había orado la noche que comenzó el gran avivamiento. Sobre la pared de la capilla pequeña había una placa que le cuenta al mundo que en ese sitio Evan Roberts oró y llevó el despertamiento espiritual al mundo. Si no hubiera estado allí la placa, nunca yo habría sabido que ese era el lugar de donde había irrumpido en el mundo los ríos de vida en 1904, porque la temperatura espiritual del edificio estaba casi bajo cero. Aquella noche milagrosa, algunos de los miembros habían estado arrodillados junto a Evan Roberts y me contaron en detalle los sucesos que habían acontecido. Aquellas personas amadas eran nuestros guías turísticos en un museo espiritual. Lo que les había impartido energía 60 años atrás era solo un recuerdo. Lo único que había quedado era un monumento y aquella placa en la pared. ¿Se imaginan ustedes eso o no? ¿Se imaginan ustedes venir en 30, 40 años a este lugar y que este lugar estuviera desierto y poder usted hacer memoria y decir aquí como el Señor nos hablaba, como nos tocaba, los tiempos de comunión, cómo éramos sanados, cómo éramos restaurados, cómo éramos animados, y ahora ya no queda nada? Hace algunos años estaba Natalia, mi niña mayor, más pequeñita, veníamos para el campamento, no recuerdo exactamente para qué año, pero ya teniendo un poquito más de conciencia, sabiendo que teníamos que pasar la cordillera en un punto que se llama La Línea. Para los hermanos que no son de el país, hay dos valles interandinos, el Valle del Cauca y el Valle del Magdalena, y los que estamos en el Valle del Cauca debemos cruzar la cordillera central para poder llegar a este lugar del campamento. Ese punto de la cordillera, el más alto, que los geógrafos llaman el punto parteagua, que donde cae una gota, la mitad de la gota sale a un lado y la otra mitad al otro, marca la separación del departamento del Quindío y el departamento del Tolima. Natalia entonces, sabiendo que íbamos a pasar por ahí, que es un lugar bastante frío, alistó una bolsa plástica y dijo que ella quería atrapar la neblina, que cuando estuviéramos en ese momento iba a atrapar la neblina. Entonces la dejamos que siguiera con su experimento, bajamos los vidrios del carro y ella llenó la bolsa de neblina para descubrir algo que todos nosotros tenemos que descubrir, pero hoy hablando de lo que el ministerio del Espíritu Santo tiene que hacer en nuestras vidas, que no lo podemos atrapar, porque lo que el Espíritu Santo tiene que hacer en nosotros es un fluir permanente. Somos de alguna manera como llenados, como copados, nos vamos como repletos, como llenitos del Señor a nuestros distintos lugares. Pero eso del Espíritu Santo que ha estado haciendo en nosotros, lo tiene que continuar haciendo en nuestros lugares, porque ese es un fluir. No hay una bolsa en la que usted pueda, me voy a llevar este ambiente espiritual que hay en Sasaima para llevarlo a este lugar, porque es imposible. Tal vez lo que sucedió en Gales tiene que ver con eso, con intentos de atrapar lo que el Señor quiere que siga fluyendo.
El mensaje de Pedro es verdaderamente extraordinario. Pedro cita 3 pasajes del Antiguo Testamento: Joel 2, del 28 al 32, el Salmo 16, del 8 al 11 y el Salmo 110, versículo 1. Imagínense ustedes que reciben un mensaje, ahora que tenemos tantas tecnologías, les llega a su correo electrónico o les llega de alguna manera al WhatsApp y alguien lo ha contactado y escribe más o menos lo siguiente. Les dice: hermano, alguien me dio su contacto, soy cristiano hace algunos años con mi familia, hace mucho tiempo no me reúno en ningún lugar, hay otros hermanos que se reúnen, que también están buscando dónde reunirse y quisiéramos saber si lo podemos acompañar en alguna reunión. Esa es una situación que pasa con frecuencia, ¿no? Nos contactan y dicen: quisiéramos estar en alguna de las reuniones de ustedes, una persona, su familia y en ocasiones otros hermanos. Y entonces, antes de esa reunión usted está pensando cuál va a ser el contenido del primer mensaje que usted va a compartir para esos hermanos. Dice: bueno, van a llegar estos hermanos y yo, ¿qué les voy a decir a estos hermanos? Piensen ustedes, ¿qué le dirían a esos hermanos? Ustedes van alistando como el mensaje, va a ser el primer mensaje. Bueno, si ustedes estuvieran en alguna ciudad de Colombia, digamos como Palmira, podría ser algo como así. Bueno, yo le voy a decir a estos hermanos que nosotros no tenemos nombre, que no somos una denominación, que creemos que la iglesia es una en la ciudad, no creemos en el servicio unipastoral, sino además del sacerdocio de todos los creyentes, que las responsabilidades son compartidas en los ancianos, que celebramos la cena semanal y que lo creemos que es una parte central de nuestras reuniones, que recogemos ofrendas pero no enfatizamos la parte del diezmo, que no estamos de acuerdo con la teología de la prosperidad, que creemos que el templo somos nosotros y no una edificación. Las mujeres pueden participar en el servicio en nuestras reuniones, pero no pueden ser ancianas. Estamos abiertos a la comunión del cuerpo de Cristo. Y antes de que los hermanos nos vayan a preguntar, un último punto, les diríamos que las mujeres usan un velo como señal de autoridad sobre su cabeza. Ahí están los 10 puntos del primer mensaje para estos hermanos. ¿De acuerdo? Bueno, seguramente usted le añadiría algunas cosas, le cambiaría, o de pronto le cambiaría todo. Pero lo interesante es esto. Muéstrame la siguiente. Aquí está resumido el mensaje de Pedro, el primer mensaje. Esas 10 cosas que yo señalé, si me devuelves otra vez, porque yo supuestamente pienso que son muy importantes, y si estos hermanos vienen a su primera reunión, es muy importante que las conozcan de primeras, las que yo considero las 10 más importantes. No aparece ninguna de ellas en el primer mensaje de Pedro. Entonces lo que yo pienso que es lo más importante, de pronto no lo es. Miren qué interesante también la manera como Pedro se refiere a los hermanos que están en Jerusalén. En el versículo 14 le dice varones judíos. En el versículo 22 le dice varones israelitas. Y en el versículo 29 le dice varones hermanos. ¿Qué pasaría si no hubiera sido Pedro, sino uno de nosotros dando este primer mensaje? Son judíos, celosos, religiosos, que están llegando a la fiesta de Pentecostés para esta fecha a Jerusalén. ¿No se les zafaría de pronto algo así como, es que ustedes no tienen claridad, es que ustedes no entienden muy bien cuál es el significado de esta fiesta? Ustedes solamente se quedaron con la tradición y para ustedes es una costumbre venir a Jerusalén, ¿sí? Oigan, despistaditos, inmaduros, ¿cierto? Y a veces, ¿cómo nos podemos referir a algunos hermanos que no caminan con nosotros? Que les falta visión, que no han visto la iglesia, de pronto que son inmaduros, que son hasta herejes, bueno, una cantidad de cosas. Cualquiera de esas cosas también le hubiera podido decir Pedro, pero el Espíritu Santo a través de Pedro no lo iba a permitir. Varones israelitas, varones judíos, varones hermanos, todo el respeto que tiene que tener a sus hermanos, a los cuales les va a comunicar el primer mensaje por el Espíritu Santo para todos ellos.
Qué cuidadosos entonces deberíamos de ser para no hablar tanto nosotros, sino que verdaderamente sea el Espíritu Santo el que hable a través nuestro. En el texto de Joel, que está en Hechos 2 del 17 al 21, quisiera señalar el versículo 19 donde dice: y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Señales en la tierra. Ustedes saben que las señales, como el mismo nombre lo indica, pues las señales apuntan hacia algo, orientan hacia algo. A veces la comunidad de creyentes se centra en las señales y no entiende que las señales son para dirigir o para orientar hacia algo. Hace algunos años enseño una materia en la universidad. Los estudiantes de medicina llegan como a la mitad de la carrera, pasan 3 años que son de básicas y entran a los últimos 3 años de la carrera que son de clínicas. Entonces hay una materia que es ahí central. Se les enseña a hacer los interrogatorios, a elaborar las historias clínicas y a hacer un examen físico. Se les enseñan los signos y los síntomas. Esa materia, que para algunos es la más difícil de toda la carrera, se llama semiología. Así se llama. Y se llama semiología porque semeion en griego quiere decir señales. A ellos no les estamos enseñando que se aprendan los signos y síntomas en sí mismo como si ese fuera un fin, sino que entiendan que los signos y los síntomas son para orientar hacia un estado de salud o de enfermedad. Tenemos que ser muy cuidadosos entonces, porque las señales claro que son genuinas, claro que son del Señor, pero tienen que apuntar hacia Él, porque si finalmente terminamos centrados en las señales, entonces estamos descentrados o desenfocados. Miremos entonces el mensaje de Pedro ahora sí. ¿Qué va a decir Pedro? Después de leer esos textos, les va a decir en el versículo 22 que Jesús es aprobado y que todas esas señales que están viendo son una demostración de la aprobación de Dios. En el versículo 23 va a decir que Jesús fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. O sea que no como entienden algunos de los franciscanos, que Jesús murió en un accidente de trabajo. Se puso como a hablar contra todo, contra los romanos, contra los judíos y finalmente lo mataron. Está diciendo que no es así, que fue entregado. Que ellos lo prendieron y lo mataron, lo apresaron y lo mataron en el versículo 23. Y en el versículo 24 va a decir que Dios le levantó. Devuélvelo todavía. Ahora sí la siguiente. Que fue profetizado por David, donde lo dice textualmente que David vio este asunto desde antes. Que Jesús fue resucitado, versículos 31. Que fue exaltado, glorificado y que ahora está sentado a la diestra del Padre y que desde ahí ha derramado el Espíritu Santo y que ahora el Padre le ha hecho al final del versículo 36, Señor y Cristo. Si ustedes compararan las 10 primeras cosas que les dije que yo consideraba que eran muy importantes y las comparan con estas 10 que por el Espíritu Santo Pedro dice, estas son las importantes, pues nos damos cuenta que el mensaje central tiene que ver es con Cristo. Y que a veces hablamos de muchas cosas que pueden ser importantes, pero que no son lo más importante. Cristo debe ser lo más importante en nuestras reuniones, en nuestra enseñanza, en nuestra predicación y obviamente en nuestras vidas. ¿Qué peligros podemos tener nosotros cuando terminamos convirtiendo cosas que son importantes, pero no lo más importante, como en un eje central de las cosas que nosotros hacemos? Voy a leer algo muy cortico de Watchman Nee que está en este libro, que se llama así, ¿qué haré, Señor? En la página 187 y 188. Solo un párrafo, pero dice lo siguiente. No es mi deseo atacar aquí, como equivocado, el cristianismo denominacional. Solo digo nuevamente que para que el cuerpo de Cristo pueda encontrar una efectiva expresión local, la base de la comunión debe ser verdadera. Y esa base es la relación vital de los miembros con su Señor y su sometimiento a Él como cabeza.
ni tampoco estoy abogando para que se forme una nueva secta de algo así como localismo. Vale decir, la demarcación estricta de las iglesias por localidades, porque tal cosa podría muy fácilmente ocurrir. Si lo que estamos haciendo hoy en vida, mañana se torna simple método, de manera que por su mismo carácter algunos de los de Cristo quedan excluidos, Dios tenga misericordia de nosotros y deshaga esa obra. Pues todos aquellos en quienes el Señor, el Espíritu, tiene libertad, son nuestros y nosotros somos de ellos. Aquí solo estoy refiriéndome a aquellos que desean ver el hombre celestial y quienes en su vida y comunión seguirán de acuerdo a ese conocimiento. Cristo es la cabeza del cuerpo, no de otros cuerpos o unidades de religión. Estar incluidos en el cuerpo espiritual de Cristo, solamente esto, es lo que nos asegura que la cabeza nos será confiado a nosotros, sus miembros. Yo creo que muchos de los que estamos aquí conocimos del Señor en el sistema denominacional. Y quisiera referirme un poquito a cómo es ese proceso cuando nosotros salimos. Yo creo que esa primera fase, cuando salimos del sistema denominacional, es más, me gustaría, levanten la mano los que conocieron del Señor en alguna congregación o denominación. Los que todavía están despiertos, levanten la mano respondiendo a esta pregunta. Los que están aquí adelante, miren hacia atrás, vuelvan a levantar las manos y los que están aquí adelante, miren hacia atrás. Estamos hablando como del, tal vez el 80%, tal vez más, 90% de los que estamos aquí. La primera fase cuando salimos del sistema denominacional es una fase que yo llamo la fase contra el sistema. ¿Sí? Y nos reunimos no a hablar del Señor, sino, qué terrible donde estábamos. Y podemos hacer una lista más larga de la que hice aquí, de las cosas que nos parecían terribles y podríamos añadirlas y adornarlas un poquito para que se vean más terribles aún. Esa es la primera fase. En la segunda fase, que ya dijimos, bueno, ya superamos esa etapa de estar contra el sistema, entonces decimos que ahora estamos, bueno, no lo decimos así, pero de alguna manera, con lo que hacemos y con lo que decimos terminamos expresándolo de esa manera. Ahora estamos sobre el sistema denominacional, es decir, nosotros somos mejores que ellos, ¿sí? Entonces decimos, no, es que cuando yo estaba allá, y es que cuando, no, bueno, ahora estamos sobre el sistema. Obviamente el Señor nos habla y nos dice, uy hermano, usted no está encima de nada, ¿sí? Entonces pasamos a una tercera fase, un poquito más madura. Y esa tercera fase es, ahora estamos fuera del sistema denominacional. Entonces ya no estamos en contra, ¿sí? Porque nos parecía, y de verdad lo descubrimos, que eran muy dolidos, estábamos amargados o envenenados, que ahora no estamos en esa posición de superioridad para decir que estamos sobre el sistema, sino que ahora creemos que estamos más sanos en nuestro corazón y decimos que estamos fuera del sistema. No, yo estoy fuera del sistema. Uy, hermano, ¿y cómo es eso? Sí, fuera del sistema. Bueno, pero yo creo que necesitamos avanzar aún muchísimo más, porque no se trata ni de estar en contra, ni de estar encima, ni de estar fuera. Es entender que estamos entre el sistema denominacional, porque el cuerpo de Cristo es uno solo. Y esos genuinos creyentes que han entregado su vida al Señor, donde quiera que se reúnan, esos son nuestros hermanos. Y en una ciudad, con todos ellos somos una sola iglesia. Entonces, menos crítica, menos superioridad, menos sentirnos como los aislados y los indiferentes y entender que estamos entre ellos y que seguramente ellos pueden recibir de nosotros y nosotros podemos, obviamente, recibir de ellos también. Bueno, esa predicación con esa unción poderosa del Espíritu Santo fue una cosa verdaderamente tremenda, tan tremenda que llegamos al versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, que vosotros crucificasteis. Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Se acuerdan que como unos 51, 52 días atrás le habían dicho a Pedro, hey, tú andabas con él,
¿Sí? Y él ha dicho, no, 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 yo no. Y lo había negado, y luego había negado con juramento, o sea, les juro que yo no estaba con él, y luego había negado a Jesús con maldición. Maldito soy si yo andaba con él. Y ahora lo vemos a él diciendo, ustedes lo crucificaron. Esa transformación en la vida de Pedro es el efecto del Espíritu Santo y esa es la necesidad de nuestras vidas de ese ministerio para ser transformados. Vuelvo y les digo, la obra de Cristo en la cruz ya era completa, pero esos efectos en la vida del creyente es lo que el Espíritu Santo tiene que hacer día a día en ese fluir. Y en el 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Dice ahí el versículo 37, se compungieron. O sea, el efecto de la predicación, el efecto de la palabra del Señor, el efecto de la proclamación de las verdades de Dios fue tan tremenda que ellos se compungieron. Y uno lee compungieron y pasa como muy rápidamente. La Biblia en inglés dice que el corazón fue cortado por la palabra. La palabra griega que aparece ahí es katanusomai, que quiere decir golpear o pinchar violentamente. Fueron picados por la palabra, fue una cosa que les llegó tan profundamente. Y aún si buscáramos en un diccionario de sinónimos de compungidos, aparecería esto. Miren el efecto de la palabra del Señor, pero ungida por el Espíritu Santo en la vida de los oyentes. Triste, desconsolado, apesadumbrado, afligido, atribulado, abatido, pesaroso, dolorido, desolado, mustio, contrito, consternado, inconsolable, melancólico, mohíno, contrariado, afectado. Fue tan tremendo ese mensaje que así quedaron los que estaban escuchando. El efecto de la palabra tiene que hacer eso. Tiene que llegar profundamente a nuestro corazón. Que nuestro corazón sea cortado por la palabra. ¿Por qué fue ese efecto tan tremendo en la vida de ellos? Quisiera que ustedes me acompañaran a Mateo capítulo 18, donde Jesús da una parábola. Mateo capítulo 18. Ese efecto de la palabra. Desde el 21 hasta el 35 sería, pero no lo vamos a leer todo, es la parábola que se llama de los dos deudores. Solamente quisiera leer el versículo del 23 al 25. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey, Mateo 18, 23. Es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía, ¿cuánto? ¿Cuánto le debía? 10,000 talentos. Cuando leemos eso y lo leemos como tan rápidamente, pensamos 10,000 talentos, bueno, como unos 10,000 pesos, ¿no? No era tanta como la deuda. 10,000 talentos. 10,000 talentos. Cada talento son 34 kilogramos de plata. Cada kilogramo de plata en la bolsa de Nueva York la semana pasada estaba a $490. Y el dólar cuando hice esto estaba a 3,188. ¿Saben cuánto le debía a este siervo? 53,114 millones de pesos. ¿Cuánto tiempo tenía que trabajar una persona para reunir un talento? Un talento. Entre 15 y 20 años. Entonces, deber 10,000 talentos era ¿qué? Una deuda impagable. Cuando una persona entiende que su deuda es impagable y que su Señor se la perdona, ¿cómo no va a quedar compungido su corazón?
nuestra deuda era impagable. Pero el Señor pagó por nosotros. Eso tiene que compungir nuestro corazón. Nos tiene que tocar, pero profundamente, lo que el Señor hizo por nosotros. Es que a veces creemos que, bueno, pues que yo no era como tan malo, ¿no? Yo creo que no había que derramar toda la sangre, tal vez con una muestra hubiera sido suficiente porque yo no era tan malo, ¿sí? Nuestra deuda era impagable, pero el Señor la pagó. El único, además, que la podía pagar. El efecto de la palabra es que el corazón esté compungido, pero no puede quedarse solamente en eso, sino que estos que han escuchado el mensaje dicen, ¿qué haremos? ¿Cómo ese mensaje extraordinario de la palabra del Señor tengo que llevarlo a la acción? Usted comparte el evangelio y la persona le dice, ¿y qué tengo que hacer? Y entonces usted, ¿qué tiene que hacer? No, pues, no, repita esta oración y no tiene nada más que hacer. Hermano, repita esta oración y no tiene nada más que hacer. ¿Qué haremos? ¿Y qué responden? Arrepentíos y bautícese. O sea que sí había que hacer algo, no para añadir a la obra de Cristo, sino para que esa aplicación de la obra de Cristo sí sea verdaderamente efectiva en los que está escuchando el mensaje. Hoy han hablado bastante de la parábola del hijo pródigo, pero ahí está ilustrado el hijo pródigo, está en Lucas capítulo 15, versículo 17, que no vamos a leer toda la parábola porque ha habido bastantes referencias hoy muy enriquecedoras al respecto. Pero lo que dice la Biblia es que cuando ya este hijo menor de la casa ha malgastado los bienes de esa herencia que pidió anticipadamente en un hecho verdaderamente grosero contra su papá, ¿sí? Ha vivido perdidamente y ha acabado con todo, está pasándola muy muy mal, está en un lugar muy lejano, está cuidando cerdos. Obviamente está fuera de Israel en la parábola porque en Israel no tienen cerdos porque no los comen, ¿cierto? Y aún dice que desea comer la comida de ellos, pero dice la Biblia en el versículo 17, volviendo en sí. Ahí es la palabra arrepentirse. Ahí cuando él volvió en sí es que yo, ¿qué fue lo que hice? ¿Cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre que están mejor que yo? Voy a ir y voy a decirle, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Dijo, voy a ir, pero el versículo siguiente dice, y se levantó y fue. Porque a veces decimos muchas cosas, ¿sí? Voy a ir, voy a llamar al hermano, voy a buscarlo, pero no lo hacemos. Este hijo pródigo dijo, voy a ir, cuando se arrepintió y al día siguiente madrugó y se fue a arrepentirse. ¿Y luego qué dice? Julián, y bautícese. Este es en Buga, Julián bautizando al hermano Jaime de Armenia, y la foto del lado de allá es en este mismo lugar hace 10 años. Pero cuando uno ve esas fotos de hace 10 años para decir, glorioso todo lo que el Señor nos ha permitido vivir, ¿cierto? Pero no para que usted diga, uy, cómo me he engordado desde esa época. Bautícese. Porque bautizarse es ¿qué? Un asunto, digamos, el arrepentimiento tenía que ser con la experiencia interior de lo que el Señor estaba haciendo. Y el bautismo era la manifestación externa de esa realidad interior. Me estoy lavando, estoy siendo sepultado a una antigua manera de vivir y ahora estoy siendo levantado a una vida de resurrección, a una novedad de vida. ¿Sí? Y además de eso me estoy identificando con el cuerpo de Cristo como mis hermanos. Esa era la expresión del bautismo y lo tenían que hacer. Entonces, el efecto de la palabra tiene que compungirnos. Y la expresión de que estamos compungidos es que tiene que decir, ¿y ahora qué hago? Y por ejemplo, con todo lo que hemos escuchado estos días aquí, ¿no se ha hecho usted esa pregunta? ¿Y ahora qué hago?
Y ahora que llegue a puntos suspensivos a cualquiera de las ciudades, de las localidades, de los países que están aquí, ¿y ahora qué hago? Arrepiéntase y bautícese. Eso era para los primeros. Pero si ya fuimos bautizados, arrepentirnos sigue siendo todavía un mensaje para nosotros. Eso de creer que no, es que el arrepentimiento es para los no creyentes. Ya como estamos tan avanzados y tan maduros, cuidado, nos podrimos de tanta madurez. El arrepentimiento sigue siendo un mensaje del Señor para nosotros. Y los últimos versículos del capítulo 2 nos hablan de esa vida en comunidad. Hasta Camilo está aquí en esta foto. ¿Sí se están reconociendo o no? ¿Reconocen nuestros jóvenes? Bueno, esas primeras fotos son en Buga. Buga nos espera en el segundo puente de noviembre de este año. Aprovecho para hacer este comercial. ¿Sí? Así que los esperamos a todos en el campamento del suroccidente. Dame la siguiente. Tiempos de comunión. Nos estamos abrazando, nos estamos queriendo. La siguiente. Imagínense que la que está en esta foto aquí es Salomé. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraron en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Algunos cuando leen que el Señor añadía, entienden que no hay que hacer nada porque como el Señor añade, no, ni oramos para que venga gente porque como el Señor añade, ¿cierto? Nunca invitamos a nadie porque como el Señor añade. ¿Será eso? Precisamente el Señor añadía por todo lo que ellos estaban viviendo y estaban disfrutando. Era todo un desafío de vida para ellos y el Señor añadía por eso. Pero a veces como que no tuviéramos ya carga por los perdidos. Oye, ¿se nos olvidó cómo era nuestra vida antes de conocer al Señor? Valdría la pena que hiciéramos como hacen en las películas, con un flashback y nos devolvamos, digamos, uy, tremendo. Toda la angustia, todo el dolor, todo el sufrimiento de estar bien emproblemados y no tener al Señor. Ahora podemos tener circunstancias difíciles que enfrentar, económicas, de salud, familiares, personales, pero tenemos al Señor. ¿Y los que no lo tienen? ¿No nos da pesar por ellos? ¿No hay carga en nuestro corazón por ellos? Esta es una página web, esto es en tiempo real, se llama así What the Matters Info. Ese es un estimativo de lo que está pasando en el mundo. Estas personas están naciendo en este instante. Y estas personas están muriendo en este instante. Eso está pasando en el mundo. Mientras estamos aquí, muchas personas están naciendo. ¿Quién les va a llevar el mensaje a ellos? Y muchas personas están muriendo. Y algunos de ellos, tal vez muchos de ellos, nunca escucharon del Señor. Y los que están muy lejos, y los que están en zonas muy apartadas, y nuestras comunidades indígenas, y nuestra población afro, ¿cómo conocerán sin haber quien les predique? Pero a veces no hay esa carga verdaderamente en nuestro corazón. La iglesia en Jerusalén sí tenía esta carga y este testimonio y esta predicación era para ganarlos a todos, porque eso pesaba verdaderamente en el corazón de ellos. ¿Saben qué me parece aún más terrible todavía? Que a veces aún en nuestras propias familias hay integrantes que no conocen del Señor. Ni por nuestros propios familiares tenemos carga. Señor. Algunos hermanos en el mundo llevando el testimonio en medio de unas persecuciones terribles, en medio de unas adversidades terribles. Y aún en esos lugares de tanta adversidad y de tanta dificultad por el testimonio del Señor, un despertar del Espíritu de una manera tremenda, como está sucediendo en este momento en el norte de África o en la parte de África subsahariana, en Uganda también. Más dificultad, más persecución,
pero una obra extraordinaria del Espíritu, más conversiones, pero ha habido hermanos que han tenido carga para llegar hasta ese lugar. Esta es una foto de la semana pasada. Este es un papá con su hija, salvadoreños, cruzando el Río Grande para tratar de entrar a los Estados Unidos. Se ahogaron antes de llegar a la otra orilla, mientras la mamá de esta niña, la esposa de este fallecido, miraba en la otra orilla lo que estaba sucediendo. La foto de al lado, que tal vez les pediría un segundo si podemos apagar la luz nuevamente para que ustedes puedan ver qué es este cuadro que está pintándose ahí. Si me pueden apagar las luces completas. Es un barco. Ya los puedes prender, hermano. Llevan 4, 5, 6 veces más de los pasajeros que tienen que llevar desde el norte de África para atravesar el Mediterráneo y llegar a Europa. Y a cada rato las noticias, y eso que no informan de todos los barcos que se voltean y de las miles de personas que se ahogan todos los días. Pero pareciera que eso no fuera una carga para nosotros, ¿no? O sea, si la muerte de una persona que no conoce al Señor no representa ninguna preocupación para nosotros, entonces el Señor va a estar muy preocupado entonces por nuestra verdadera conversión. Creemos que ese tiene que ser el trabajo como de otros y no el trabajo nuestro. Espero no estar cansándolos con estas referencias. Voy a leer la última de esta noche, que está en este libro que se llama La base bíblica de las misiones, de un hermano, Avery Williams, páginas 89 al 91. Al comparar a las iglesias del Nuevo Testamento con las prácticas de las iglesias en la actualidad, nos preguntamos si hubiera podido ocurrir la siguiente escena. Satanás llama a una reunión cumbre de los gobernadores de las tinieblas, las huestes de maldad, principados, poderes y demonios durante la segunda mitad del primer siglo después de Cristo. He convocado a esta sesión plenaria extraordinaria a representantes de todos los sectores del reino de maldad porque necesitamos una nueva estrategia. Desde el sensacional Pentecostés no hemos podido hacer nada con los seguidores del Nazareno. Nuestra estrategia de intimidación, persecución, tentación y asesinato no ha detenido a la iglesia. Tenemos a Pablo, ese misionero fanático, en la cárcel, dijo el príncipe de los espíritus de Roma. Así que el liderazgo de ellos está bajo control. Recuerden lo que sucedió en Filipos, advirtió el príncipe de los espíritus de Macedonia. Ni Pablo ni los otros líderes son nuestro problema principal, dijo Satanás. Hemos dado muerte a varios apóstoles, pero aún así no podemos frenar a la gente común. Es verdad, agregó el potentado de Palestina. Hablan de Cristo espontáneamente, tengan o no un líder. Cuando se dispersan por la persecución, es como tratar de apagar el fuego en un campo. Enseguida surgen nuevos líderes. Y tampoco necesitan un lugar para reunirse, agregó el demonio de Asia Menor. Cuando logramos que los corran de las sinagogas y de los lugares de reunión pública, sencillamente adoran a Dios en sus casas. Cuando hacemos que prohíban sus reuniones, van a las catacumbas. ¿Cómo puede ser que sean tanto problema?, preguntó un espíritu maligno. Son incultos e ignorantes. Puede que no tengan educación, dijo Legión, pero no son ignorantes con respecto a las cosas espirituales. Te pueden hacer salir de una persona en un segundo. Sus líderes los equipan y capacitan para enfrentar todo. Entonces, ¿cómo podemos detener su avance?, preguntó Satanás. Si no lo logramos por la fuerza, tendremos que usar más astucia. Todos los espíritus malignos desesperados quedaron en silencio. De pronto Satanás se puso de pie. Ya sé, exclamó. Haremos que los cristianos piensen que solo los líderes pueden testificar. Magnífico, es una idea excelente, exclamó el príncipe espiritual de Grecia. Podríamos decirles que los líderes son distintos y que nadie aparte de ellos tiene la preparación ni ha sido ordenado para hacer sus tareas. Y les diremos a los líderes que ellos tienen autoridad en la iglesia, dijo el príncipe de los espíritus de Persia, y seguro que les gustará creerlo.
Adelante, agregó un potentado espiritual. Hasta podríamos decirles que los ministerios de apóstol, profeta, evangelista y maestro se combinan todos en el oficio del pastor. Entonces, el pastor tendrá tanto trabajo que la iglesia apenas crecerá. Así no tendrá tiempo para orar o para estudiar la palabra, agregó el príncipe de los espíritus de Persia, entusiasmado por el giro de la conversación. Más importante que eso, dijo Satanás, no tendrá tiempo para equipar a los santos, especialmente si logramos mantenerlo ocupado tanto tratando de cumplir todos los ministerios de la iglesia. Y cuando esto suceda, haremos que los cristianos comunes se quejen porque las cosas no marchan bien, agregó con alegría otro demonio. Hasta podemos conseguir que digan que el pastor se le paga para hacer el trabajo espiritual, dijo el príncipe de los espíritus de Egipto. Y los cristianos comunes olvidarán que ellos también son sacerdotes. Le diremos que lo único que tienen que hacer es sostener al pastor. Exacto, agregó un potentado. Y le haremos ciertas alusiones al pastor para que parezca distinto. Por ejemplo, podemos decir que es de tiempo completo, de manera que los miembros piensen que el ministerio de ellos es de tiempo parcial. Podríamos decir que es siervo de Dios para que los miembros crean que ellos no lo son. Hasta podemos decir que ha entregado su vida a un servicio especial para que piensen que su propio servicio es menos importante. Después, si podemos lograr que él piense que tiene jerarquía especial por sus dones espirituales, por haber sido ordenado o por su educación, nos será más fácil neutralizar el servicio del pueblo de Dios. Pensarán que son meros aficionados, agregó un poder menor. Hasta podríamos hacerles creer que los misioneros que van a otros lugares son más santos que los demás. Entonces, ni soñando pensarían los cristianos que ellos mismos deben ser misioneros, dijo el príncipe de los espíritus de China. Satanás dijo: honorables potentados, principados, potestades y demonios, hemos ideado una estrategia muy buena. Nos llevará tiempo llevarla a cabo, pero dará resultados. Revisaremos nuestra estrategia y haremos que el cristianismo sea considerado como algo respetable. Eso le quitará el filo que tiene y empañará su identidad ante el mundo. Convenceremos nuevamente a los hombres, tal como lo hicimos en el pasado, de que la adoración debe llevarse a cabo en un lugar determinado a una hora específica. Haremos que sean espectadores pasivos de las actividades de sus líderes. Nuestro reino no peligrará si podemos mantener a los miembros de la iglesia en pasividad mientras luchamos solamente con los pobres líderes sobrecargados de trabajo. ¿Les suena conocido o no? A veces aún hasta entre nosotros pasa eso, ¿no? ¿Y quién es el hermano responsable en tal ciudad? ¿Y los demás qué son? ¿Los irresponsables o qué? Todos somos responsables. ¿No nos ha estado hablando el Señor de que somos un reino de sacerdotes? Cuando en el versículo 2:42 dice, y perseveraban. ¿Quiénes perseveraban? ¿Los apóstoles? Todos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona en el versículo 43, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos, según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Quiénes comían con alegría y sencillez de corazón? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, dice la Reina Valera, pero en la textual dice, y el Señor añadía cada día a ellos los que habían de ser salvos. Necesitamos, ya para finalizar de manera mnemotécnica, para que podamos tener como un registro de aspectos importantes, que nuestro candelabro en cada localidad alumbre completamente.
Y hay cosas que son muy básicas, que serían como el A, B, C, D, E, que encontramos claramente en todo este capítulo de Hechos que acabamos de leer, que definitivamente deben ocuparnos dentro de ese fluir del Señor y entendiendo que nos llama a la unanimidad, pero no a la uniformidad. Nadie podría decir algo así como, hermano, ¿y por qué en nuestra localidad no abren ustedes una sucursal? Porque esto no es una franquicia, por eso no abrimos sucursales. El Señor levantará su testimonio en cada ciudad, pero los hermanos en cada ciudad entonces, de acuerdo a este pasaje, tendremos que estar muy ocupados, por lo menos en estas 7 cosas. En la adoración, en la Biblia, en Cristo, en la comunión del cuerpo, en el discipulado, en el evangelismo, en la familia y en el cuidado de las necesidades de todos los que están alrededor nuestro. De esa manera estaremos ocupados en la voluntad del Señor, entendidos en lo que el Señor históricamente ha hecho. La adoración, la búsqueda del Señor en lo individual y en lo colectivo tiene que ser fundamental, fundamental. Muchas veces la sequedad que hay en nuestras vidas o en nuestras propias asambleas tienen que ver con eso, que nos falta esa búsqueda del Señor. No hay ese toque que está disponible del Señor para todos, pero que no lo buscamos así, como con esa avidez y con esa necesidad. Tenemos que estar muy centrados en la palabra del Señor, entendiendo que la palabra del Señor da testimonio de Él. Que no es para coger y pensar que ahí hay una gran cantidad de historias y hay una gran cantidad de instrucciones. Hay una historia, que es la historia de nuestro Señor. Hay un tema central, hay un personaje central, hay un mensaje central. La doctrina de los apóstoles es Cristo mismo. La enseñanza de los apóstoles es Cristo mismo. Centrados en la palabra, centrados en la comunión unos con otros, que incluye entonces también el partimiento del pan, en ayudarnos unos a otros en un cuidado mutuo para que crezcamos y cada día estemos más a la semejanza de nuestro Señor en un auténtico discipulado. Tener una verdadera carga para los que no conocen aún del Señor. Que nuestra vida básicamente se pueda resumir como en 2 grandes propósitos. El primero, conocer al Señor. Y el segundo, llevar a los que no conocen al Señor todavía a que finalmente lo conozcan. Vivir para Él y para dar testimonio de Él. Esa vida en comunidad fue un tiempo de familia para ellos. Ellos habían llegado de muchísimos lugares, pero ahí se quedaron en Jerusalén. El Señor había dicho en el capítulo 1, versículo 8, recibirán poder y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es el 1:8. Y el 8:1 va a decir que inicia la persecución y salen de Jerusalén a llevar ese testimonio a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Y cuando la Biblia finalmente también nos dice que ellos se ocupaban de las necesidades materiales que tenían entre ellos, pues es un mensaje importante para nosotros. Esa vida en comunidad que aparece en Jerusalén no es normativa porque no la vemos en Antioquía, no la vemos en Éfeso. Fue algo singular que el Señor hizo en Jerusalén. Pero el estar atentos y cuidadosos a la necesidad de los hermanos es una verdad que se repite en todo el Nuevo Testamento. Creo que esta era la última, si no estoy mal, hermano. Quisiera finalizar invitando a todos los hermanos a que nos pongamos de pie para orar. Señor, estamos muy agradecidos con tu amor por nosotros, por tu obra perfecta, consumada en la cruz, con una victoria completa de nuestro rescate. Gracias por pagar la deuda impagable. Gracias, Señor. Necesito que por tu Espíritu todas esas verdades de lo que tú ya has concedido se incorporen en mí, Señor. Que tu palabra sea espíritu y vida en mí. No solamente información en mi mente,
sino una experiencia de bendición transformadora. Que me toque, Señor, a hacer tu voluntad y a buscar agradarte en todo. Señor, no es algo que alguien pueda recrear, que alguien pueda lograr en su propio esfuerzo. Hoy más que nunca necesitamos ese ministerio transformador de tu Espíritu para que todas esas verdades calen profundamente en nuestras vidas, Señor. No más frialdad, no más tibieza. Señor, tanto juicio, tanto dedo señalador, tanta crítica destructiva y tantas cosas que no te agradan. Perdón, Señor. Quiero volverme a ti en arrepentimiento en esta noche, Señor. Porque en ese fluir de tu Espíritu necesito ser limpiado y continuar siendo limpiado, Señor. Mi mente, mi corazón, todo mi ser. Necesito esa aplicación poderosa de tu Espíritu en mi vida para dejar de buscar tanto la uniformidad y dejar ese fluir de la unanimidad de tu Espíritu, Señor. Tú obraste en Hechos 2 y a lo largo de la iglesia, de la historia de la iglesia, ha habido tiempos de despertamiento y de avivamiento extraordinarios, Señor. Pero tú siempre estás disponible para hacer esa obra extraordinaria. Ese es el deseo tuyo, Señor. Vidas transformadas, familias transformadas, inconversos alcanzados con el testimonio tuyo, hasta lo último de la tierra. Pero aunque eso siempre está en tu corazón y ese es tu deseo, si nosotros no nos disponemos, Señor, si no hay carga en nuestro corazón por los perdidos, si no hay ese celo de llevar el testimonio tuyo, cueste lo que cueste, a tiempo y fuera de tiempo, definitivamente entonces no sucederá nada, al menos nada a través nuestro. Usarás a otros. Pero el anhelo de nuestro corazón, de mi corazón en esta noche es que en tu misericordia, que tú me mires con tu misericordia, Señor, y me hagas partícipe de ese privilegio de anunciar tus maravillas, dar a conocer tu gloria a tantas personas, Señor, aún algunas de ellas muy cercanas hasta de nuestra propia familia. Ayúdanos, Señor. Ayúdame, Señor, a hacer la búsqueda de tu presencia y la adoración algo fundamental, Señor, en lo individual y en lo colectivo de cada una de las iglesias locales. Danos, Señor, avidez, hambre por tu palabra, por ser detallados, profundos, Señor, en tu palabra, para avanzar, para crecer, para fortalecernos, Señor, en tu palabra. Que enriqueciéndonos de esa manera, Señor, también avanzaremos en la comunión de tu cuerpo, Señor, para no pensar que estoy contra, ni sobre, ni fuera de hermanos que tú ya ganaste con tu sacrificio perfecto también, así como me ganaste a mí, sino en medio de ellos, Señor, con humildad y con una vida de testimonio, poder mostrar las maravillas tuyas en nuestra vida transformada. Queremos ser conformados a tu imagen, Señor, en un crecimiento de nuestra estatura espiritual, y queremos ayudar a otros hermanos también, Señor. No es una carrera a solas. Nos has puesto con unos hermanos, Señor, y con esos hermanos que nos has puesto, nos edificarás, tratarás nuestras vidas, nos ayudarás y consolarás para continuar creciendo, Señor.
Danos peso en nuestro corazón por los que no te conocen. Y como iglesias locales en cada una de nuestras ciudades, Señor, tengamos una verdadera pasión por los perdidos, Señor. Que esto que es tan glorioso que nosotros disfrutamos, el haber pasado de muerte a vida, nos lleve, Señor, a alcanzar a otros para ti. Tú eres el que convences y tú eres el que añades. Pero la oración, la vida de testimonio, la predicación, son los medios que utilizas, Señor, para añadir. Sobrenaturalmente lo puedes hacer aún sin ninguna intervención nuestra, como escuchamos testimonios de hermanos que son alcanzados en el Islam, en el judaísmo, a través de sueños y experiencias sobrenaturales. Pero queremos ser tus testigos. Y ese poder de tu Espíritu no para quedarnos con las señales, sino para que las señales apunten a tu gloria y a la búsqueda tuya. Queremos, Señor, que tú nos ayudes con nuestras familias, a cada matrimonio, Señor, a cada familia, en la edificación de sus hijos. Que nuestras familias, Señor, alumbren en medio de una generación maligna y perversa, donde todo lo que se escucha alrededor son la fragmentación de la familia, y muchos de los problemas son solamente la consecuencia de esto. Problemas que vemos en los noticieros o aún en nuestra vida diaria. Ayúdanos, Señor, con nuestras propias familias a tener esos tiempos de despertar de tu Espíritu al interior de nuestras propias familias. Y ayúdanos a tener un corazón ensanchado y amplio, aún para atender necesidades que pueden ser materiales, de hermanos que pueden estar muy cerca nuestro. Muchas gracias, Señor, por lo que tú nos has estado hablando. Muchas gracias por este momento y por lo que continuarás haciendo en el día de mañana y en el regreso de cada uno a sus lugares. Que tú continúes avivando tu obra en medio nuestro. Gracias, Señor, por tanto amor derramado en nuestros corazones.